Es martes y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal. Gusto verte. Qué bueno, Pascal. Oye, pues queriendo llamar la atención de los televidentes y los radioescuchas sobre el hecho de que el día de mañana la Suprema Corte habrá de presentar Acércate un poquitito el al proyecto micrófono. de reforma del Poder Judicial. Sí. Una reforma que prácticamente desde que terminaron las elecciones en el 18, sobre todo a partir de octubre, se comenzó a mencionar y cobró enorme revuelo. Como tú has de recordar, la sola idea de aplicar la idea de la austeridad en los sueldos de los ministros, de los magistrados y de los jueces, así como la intención, decía en aquel entonces el jefe de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de que ya era hora de darle una buena sacudida al Poder Judicial, provocó enorme revuelo, al punto, Pascal, en que como nunca lo habíamos visto, el 26 de febrero, hace justo un año, o apenas un poco menos de un año, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial salieron, no diría a la calle, pero sí a la escalinata del principal edificio del Poder Judicial a defender sus emolumentos y sobre todo a manifestarse supuestamente en defensa de la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Los encabezó en aquel entonces el magistrado Luis Vega Ramírez. Quizás ya se nos borró aquella imagen, pero resultó insólito ver a jueces y magistrados saliendo en defensa de sus derechos, quiero pensar, y de sus intereses también, hay que decirlo. Pues bien, a raíz de aquel jaloneo político que hubo, finalmente se resolvió que fuera la propia Corte la que presentara un proyecto de reforma judicial sin la injerencia que provocaba enorme temor por parte de algún otro poder, particularmente en el caso del legislativo. Bueno, pues de acuerdo con la información de prensa, la hora llegó, mañana se presentará esa iniciativa de reforma al Poder Judicial que se quiere pensar que será tanto o más importante que la que tuvo en 1994, que fue cuando tuvo una gran reforma. Por lo pronto, Pascal, se espera que al menos esta reforma resuelva 4 asuntos de enorme importancia en el Poder Judicial. Uno, acabar con el nepotismo. Esto es la práctica de meter en un mismo órgano jurisdiccional a la esposa, al hijo, al sobrino, a la sobrina, al hermano, que es práctica muy común en el Poder Judicial y que naturalmente puede viciar los procesos. Segundo, acabar con la corrupción, sometiendo auditorías a ministros y consejeros de la judicatura, como ya se ejercen ahora contra magistrados y jueces. Tercero, revisar el método de nombramiento y ascenso en los impartidores de justicia a fin de establecer criterios de idoneidad. Y cuarto y último, Pascal, desde luego, mayores y mejores índices de austeridad en su funcionamiento. Es claro que sobre la base de la calidad de la propuesta que presente la Corte, a través seguramente del ministro Arturo Saldívar, se verá qué tanta mano o no le meten los propios legisladores y ver si en verdad se logra transparentar, porque es un poder muy opaco, transparentar al Poder Judicial que siempre trabaja en medio de una sombra o en medio de tinieblas. Hay casos donde al final del día uno no sabe si fue una arbitrariedad del juez o si fue un error del Ministerio Público, que vemos lo ¿Cuántos casos van últimamente? Así es, tú ayer hablabas justamente de la puerta giratoria, sí. Vimos salir del penal de alta seguridad de La Palma a El Lunares, que de inmediato fue detenido ahora por otro delito para trasladarlo a un reclusorio de aquí de la ciudad. Vimos a la esposa del Marro y a veces no queda claro si es mal trabajo del Ministerio Público o una decisión arbitraria a modo por parte de... Arbitraria, estamos usando palabras muy elegantes. Muy suaves. Muy suaves, sí. Pascal. Pero el hecho cierto es que ese asunto es importante, Pascal. Ojalá los radioescuchas le presten atención, porque ahí se va a jugar
otra suerte de renovación o de innovación en uno de los tres poderes de la Unión, como lo es el Poder Judicial. Y aquí, Pascal, el punto que a mí me llama mucho la atención es cómo estamos llevando a cabo una serie de reformas que al final no engranan con las que se llevan a cabo en otros poderes. Se había dicho, quedó ya cancelada la posibilidad, que el día 1 se presentaría la reforma al sistema penal, cosa que ya no pasó, ya se echó para atrás. Y entonces, una cosa es impartir justicia, otra procurar la justicia. Y en esa medida, si no engranan esos dos sistemas, el aparato de justicia en su integridad no va a ser fácil de valorar. Pero en todo caso, bueno, está enfrente ya esta nueva reforma que habrá de presentarse el día de mañana y a ver cuál es el calado que presenta. Lo veremos, querido René. Gracias. A ti, Pascal. Gracias a René Delgado. Lo puede usted escuchar martes y jueves en este espacio.